hijos varones y desde los 13 años estaba preocupado de que fueran a los prostíbulos, que conocieran mujeres, que empezaran a vivir una vida de sexualidad, porque no es que tenían que ser igual de machos al papá. Y como es horrorizado, él se sentía que orgulloso que sus hijos varones, de sus 4 hijos varones, los 3 eran igualitos a él, tomatragos, mujeriegos, pachangueros, pero eso sí, muy responsables con su hogar. Gritaba horrorizado. ¿Y sabe por qué? Porque lo que más duele de todo esto es que a uno, lo más triste es que cuando uno se descompone y se descompone con el pecado no se queda en uno, arrasa todo lo que le toca. Y él decía, mija, gracias a los 38 años de oración de su mamá yo me salvé. Él llamaba a salvar allá y yo me acuerdo que era espantoso, yo no sé qué tenía encima, era una cantidad de cosas terribles y como encadenado, era horrible. Y hablaba, y mi mamá toda la vida, yo la consideraba una persona inepta, una persona que no tenía orgullo, que no valía nada, porque toda la vida mi mamá oró por papá. Y ella hablaba, mi papá hablaba de las mujeres que él tenía, y mi mamá no decía nada, mi mamá solo se le escurrían las lágrimas y se iba, y los papás creen que uno no se da cuenta, y a uno le duele. Y yo empezaba a decirle, papá, mire, mamá, cuando ya estuve más grande, le decía, mamá, usted que hace aguantándose el papá, hágase valer, tenga dignidad, mire mamá, se parece a mi papá, yo toda la vida era detrás de ella cuando ya podía hablar. Mamá me decía, mija, es que usted no entiende, ustedes son 7 hijos, y con su papá son 8, yo me sacrifico, que yo soy la que estoy sufriendo esto, por el bien de ustedes, porque yo sería incapaz de dejar a mis hijos sin su papá, porque su papá es muy bueno y sería incapaz. Primero muerta antes de ponerle a otro papá a mis hijos, decía mi mamá, y además si yo me separo, ¿quién va a orar para que se salve tu papá? Lloró, oró 38 años, y a los 38 años de casado mi papá se convirtió y volvió al Señor. Y decía mi papá, me salvé por su mamá. Mire, yo terminé ese deceso, estaba horrorizada, aterrada, angustiada. Yo llegué a esa parte planita y estoy ahí, cuando menos me doy cuenta, me voy de cabeza. Estaba ahí, se abre un hueco horrible y un torbellino negro me jala y me chupa así. Y yo me fui como una pluma y cuando me estoy yendo allí me cogen de los pies. Yo gritaba horrorizada porque yo sabía que si entraba a ese hueco jamás iba a volver a salir, y es más, ni siquiera me iba a quedar al hueco, sino que pasaba derecho porque se abría una boca que estaba cerrada abajo y ni siquiera me iba a quedar allí. Cuando me cogen de los pies, miren, me dio una alegría tan grande y de inmediato la luz que había en mi espíritu, porque mi alma estaba negrísima, pero mi espíritu tenía luz, le fastidió a todas esas cosas que habían allá y de inmediato saltaron un montón de larvas, todas pegajosas, como unos alimañas, como unas cosas así que se me adhirieron tapándome la luz que había en mí. Miren, ustedes no tienen ni idea del horror tan terrible que yo sentí cuando se me pegaron todas esas cosas, y de inmediato, como si fuese unas manos espantosas, me jalaban para que me soltaran de ahí donde me tenían agarrada. Un terror, vea, el Señor no permita que ninguno vaya a parar allí. ¡Qué espanto! Lo más terrible de ese sitio no eran las cosas que habían, porque yo ni las describo, del horror que había. ¿Saben qué es lo más terrible? El odio y esas tinieblas que son vivas, y es que lo más oscuro del oscuro terrenal es aquí en la tierra, lo más oscuro es luz del mediodía allá, porque es una oscuridad espantosísima y ella es viva, se siente esa oscuridad, es unas tinieblas horrorosas, que se siente todo el odio, todo un odio espantoso ahí, concentrado, y lo más terrible de ese sitio no es las criaturas que hay ahí, de esas cosas horrorosas, lo más terrible es la ausencia del amor de Dios. Nosotros andamos aquí y decimos, Dios me abandonó, o yo soy ateo, y es que Dios no existe. Falso, es muy rico decir que Dios no existe cuando lo sentimos, cuando todo se respira a Dios, donde Dios se ve en todas partes. Es fácil decirlo, allá, pues, ¿cómo sería que mi ateísmo se me quedó en el camino? Yo empecé a gritar angustiada allá, almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Mire, cuando yo le grité a las almas del purgatorio, ustedes han visto el horror espantoso, empezaron a rechinar los dientes y gemían y gritaban y se contorsionaban, un montón de personas que habían en ese hueco. Con horror me doy cuenta que yo no estaba sola en ese hueco, habían millares y millares de personas. Uno tiene una sabiduría especial, en otro no necesitan que le digan nada, y me doy cuenta que ahí están todas las personas que en un segundo de desesperación se habían suicidado y se habían arrancado la vida. Sobre todo, ¿sabe qué fue lo más terrorífico? Ver tanto muchacho joven,
seducidos por la droga, por todo el rock, por toda esa cantidad de cosas y embobados, embotados, se habían terminado suicidando y estaban en ese sitio tan espantoso, esperando el tiempo de vida terrenal que el Señor les había dado. Allá no hay tiempo, pero hay orden divino. Ellos se habían salido del orden divino. Y en ese momento, cuando yo los veía ahí, yo tenía un dolor tan grande. Y en ese momento empecé a gritar: por favor, quien se equivocó es el colmo, que también se equivoquen por acá, si yo iba derechito para el cielo. Pues yo tenía muy claro que yo iba en esa luz. Además, yo tenía una convicción muy grande de que yo era muy buena y yo era muy santa y que yo nada le había hecho nada, nunca había hecho nada mal, y que además yo no existía, pero que si existía yo iba derechito para el cielo, porque más buena para dónde. Y empecé yo a gritar: sí, yo soy buena, yo a nadie le he hecho daño, yo no he matado, yo no he robado, yo le he dado mercado a los pobres, yo de vez en cuando sacaba muelas gratis a los necesitados, y empiezo yo a estar angustiada. Y cuando veo niños silencio y no se escucha nada, le grité: es que yo soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grité que yo era católica, de inmediato vi una luz, y era una escalerita encima del hueco, y vi casi a ras del hueco, con poquitica luz, a mi papá, y 4 escalones más arriba vi a mi mamá con muchísima más luz. Cuando yo los vi me dio una alegría tan grande, dije: mi papá y mi mamá me vinieron a sacar de aquí, me van a llevar, pues. Y en esa alegría le empecé a gritar: papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Mire, cuando ellos bajan la vista y me ven en ese hueco, ustedes hubieran visto el dolor tan grande de sus ojos. De inmediato mi papá empezó a llorar y gemía aterrorizado, viéndome de cabeza en ese hueco. Mi mamá no lloraba, ella oraba y miraba hacia arriba. En ese momento, con horror, me doy cuenta que ellos no me podían sacar de ahí. Y me dolió, ¿saben qué? Que se sentían cuestionados como papá. Me doy cuenta que ellos, como padres, iban a estar ahí en el juicio de su hija, y como padres le iban a responder a Dios cómo no me habían evangelizado a mí, cómo yo tenía los pecados de papá metidos puestecitos todos en mí, cómo papá lloraba angustiado porque él veía con horror que a esa hija le había dado estudio y le había dado de todo, pero tristemente se le había dado un pequeño detalle: tenía alma. Y a él le iban a preguntar qué era que había hecho en el alma de esa hija. Y en ese momento con horror me dije: si estos son ellos que son tan buenos, si estos son estos padres tan especiales que tuve yo, y se sienten cuestionados y se sienten dolidos de verme a mí de cabeza, ¿cómo será cuando a mí me toque venir aquí y comparecer en el juicio de mis hijos? ¿Usted se imagina qué basura le puede dar una libre pensadora a los hijos? ¿Qué clase de educación le da a una mujer que cree solo en el racionalismo científico y en todas esas cosas, y no cree en Dios? ¿Qué le puede dar, qué puede hacer de sus hijos? Mi papá le dolía terriblemente porque la primera pecado que yo tuve fue la mentira. Y la mentira salió no explícita mía, sino que él mismo me enseñó a mentir a los 4 añitos. A los 4 años llegaron a embargarlo a él, y mis hermanos y todo el mundo se escondió, y mandaron a la chiquita de 4 años a decir que no había nadie en la casa. Y ellos empiezan a darse cuenta cuántos de los pecados que yo tenía habían partido de ellos. Y eso fue el horror mío. ¿Saben qué es el horror cuando ustedes se mueran? El horror que cuando ustedes se mueran es que se van a dar cuenta lo terrible que es el pecado, porque el pecado no se queda en uno. Mire, si el pecado se hubiera quedado en mí, listo, lo asumí, no me interesó Dios, le puse su paciencia y todo eso. ¿Saben cuál fue el horror? ¿Cuánta gente destruí? ¿A cuántas personas dañé? ¿Cómo mi pecado ensució a tantísima gente como una fruta descompuesta? Dañé desde aquí, desde mi interior, dañé todo lo que se me acercó, mis hijos, mi madre, todo lo que acercaba lo ensuciaba. Eso es lo terrible. Mire, cuando yo estaba ahí, yo empecé a gritar angustiada: por favor, sáquenme de aquí, miren, es que yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando yo grito que soy católica de nuevo, de inmediato se escucha una voz, y es una voz dulce, todo lo llena de amor, todo lo llena de paz. Y esa voz tan dulce me dice: bueno, muy bien,